Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales, un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del día de hoy de la pastora Dina Balasnoa de la Congregación Redemption desde Bucaramanga en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Así que les damos la bienvenida. ¿Cómo estamos hoy? Bien, gracias a Dios. También le damos desde aquí la bienvenida a cada uno de los que va a escuchar y se va a conectar en este momento. Los abrazamos y estamos felices de tener este espacio, Tres Milagros antes del desayuno. El tema de hoy es la otra manera de ver las cosas. Bueno, iniciemos entonces con el tema. Sí, señor. Bueno, bienvenidos aquí a nuestro programa. Y para empezar, vamos a leer en Génesis 1 el versículo 27 y dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra lo creó. Los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Leímos el 27 y el 28. Y bueno, en este segmento siempre estamos hablando de milagros y de cosas sobrenaturales que son las que Dios hace día a día. Pero esta mañana vamos a mirar, así como la semana pasada estuvimos hablando de perspectiva, hoy vamos a tomar ese punto de partida para seguir hablando un poco de lo mismo y es. Ahí leímos que Dios nos hizo a su imagen y semejanza y nos encomendó una tarea. Y en el 28 dice: los bendijo Dios y les dijo: fructificar, multiplicar, llenar la tierra y sojuzgarla. Esta mañana vamos a tomar la palabra sojuzgarla, eh, porque no solo Dios le dio el dominio al hombre, la posibilidad al hombre de llenar la tierra, de multiplicarse en ella, sino también de gobernar sobre ella. La tierra y todo lo creado lo dispuso Dios para el hombre, no al contrario. No es que la tierra gobierna al hombre y no es que las cosas creadas gobiernan al hombre, sino por el contrario. El hombre está puesto por encima para sojuzgar. Esa palabra sojuzgar tiene que ver con dominar, sujetar, ¿sí? Hay otro significado de la palabra sojuzgar que quiere decir es como tenerla debajo de. Entonces, como cuando tienes algo debajo de tus pies que lo puedes, digamos, pisar. En este caso, solamente pongo ejemplo. Eh, Así es el llamado tan tremendo que el hombre tiene para vivir por encima de las cosas, para que nada lo gobierne, sino que él gobierne sobre ellas. Y hay un proverbio muy bueno, muy bonito, que dice que, que es mejor que conquistar una ciudad que el hombre tome dominio de su propia vida. Lo estoy diciendo en mis palabras. Entonces, el llamado que Dios nos ha hecho es a estar en gobierno, no solamente de cosas naturales como la tierra y como muchos los animales. Todo lo que Dios hizo lo puso para que el hombre pudiera mandar, para que el hombre pudiera eh, dictar y gobernar, sino también está hablando de gobernarnos a nosotros mismos. Entonces, es un milagro muy poderoso a mi manera de ver, que Dios haya tenido el detalle de dejar que sea el hombre quien decida, de dejar que sea el hombre que tenga la capacidad de poder. En el caso de Adán, el Señor le dijo: ponle nombre a todas las cosas, y Adán le puso nombre a todo lo que hoy conocemos. Adán le puso nombre a cada animal, a todo lo creado que él vio, él le puso nombre. El hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto el diseño como tal es preciado. El diseño del hombre es extraordinario, es una cosa increíble. Eh, el hombre
tiene que saber que lo que Dios diseñó, el diseño divino, el propósito divino, es mayor de lo que él mismo puede imaginar. ¿Y por qué yo le colocamos el título de otra manera de ver las cosas? Porque cuando el hombre cedió sus derechos al enemigo a través del pecado, fue expulsado del Edén y él entregó lo que era, lo que Dios le había dado a él, el gobierno, la autoridad y muchas otras cosas fueron entregadas. Pero luego viene Cristo y a través de su sacrificio nos da la posibilidad de tener nuevamente lo que era nuestro. Arrebató al enemigo todo lo que había, unos dicen, bueno, todo lo que había sido robado, pero realmente fue lo que el hombre le entregó al enemigo. La misma Biblia lo dice, puede buscarlo, eh, que el mismo Satanás dice que estos reinos me fueron entregados, no se los robó, le dimos permiso, porque todo lo que en la tierra sucede entra en legalidad a través del hombre, porque el hombre es el que está puesto y diseñado para, ya leímos, fructificar, multiplicar y sogar la tierra, llenarla. Entonces, ¿qué pasa? Por muchos años nosotros hemos creído mentiras del enemigo con respecto a lo que somos y a lo que Dios ha dejado para que podamos hacer de este lugar, de la tierra, algo supremamente poderoso, tener como nuestro Edén, porque obviamente ese era un lugar físico donde vivía el hombre, donde vivía Adán y Eva, pero hoy en día el llamado de Dios es a vivir en un reino que tiene un sistema totalmente diferente al sistema del mundo, en donde se vive por fe, en donde vivimos creyéndole a Él. Cuando tú estás bajo las alas del Omnipotente, tú sabes que estás protegido, que plaga no tocará tu morada, que caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. Pero ¿qué pasa? Que el hombre hoy en día, e incluso muchos hijos de Dios, y lo digo porque era mi caso en alguna época, cuando no tenía yo y no comprendía quién era realmente yo. Me faltaba identidad en Dios, me faltaba sabiduría de Dios, me faltaba conocimiento. Pero cuando empezamos a tener esa revelación de parte de Dios, que Él es un Padre que ha diseñado una historia para cada uno de nosotros con cosas totalmente extraordinarias. Entonces, una manera de ver la vida de mucha gente hoy es pensar que somos pequeños, eh, que estamos limitados, que hay muchas cosas que están por encima y que son como tan imposibles de alcanzar, como que es más grande, hablando de ciertas cosas, más grande que nosotros, y andamos por la vida así, pensando que hay cosas mayores, que hay cosas imposibles, que hay cosas de las que no vamos a poder salir, y se nos pasa la vida en unas creencias totalmente limitantes. Pero yo quiero decirte que tenemos que cambiar la perspectiva, porque lo que estamos leyendo esta mañana es que nosotros somos un diseño perfecto. Dios nos ha diseñado a su imagen, ¿sí? Parecemos, o sea, lo que somos, lo que se ve de nosotros, tiene una imagen que es como la de Dios, pero también está hablando que somos semejantes a Él. Quiere decir que tenemos características divinas. Quiere decir que Él nos ha hecho diferente a toda la creación. Y aparte del diseño ese que nos dio, nos ha dado una tarea que no tiene ninguna otra cosa creada, solo el hombre. Y es que podemos gobernar por encima de muchas cosas.
y podemos verlo en la palabra del Señor. Si miramos la historia de Josué, nos damos cuenta que hay un hombre, y estamos hablando antes del pacto en el que tú y yo hoy vivimos. En el pacto antiguo, ellos no podían disfrutar de lo que tú y yo disfrutamos hoy. Hoy este pacto de gracia es un pacto más completo, que costó un precio muy alto, pero que nos trajo unos beneficios totalmente poderosos y que quizás muchos de nosotros todavía no alcanzamos a comprender en su totalidad lo importante de lo que hoy podemos tener y hacer. Pero los hombres del antiguo pacto hicieron cosas extraordinarias. Josué, dice la palabra del Señor, que detuvo el día, detuvo el sol y la luna se detuvieron para que él pudiera tener y llevar a cabalidad su batalla y poder llevarla a su final con victoria. El sol se detuvo, la luna se detuvo. Estamos hablando que hay un manejo de la naturaleza en ese milagro que estamos presentando. Luego estamos hablando de un Moisés que no tenía, entre comillas, vamos a decirlo así, la manifestación del Espíritu Santo o el Espíritu Santo viviendo dentro de ellos todo el tiempo, sino que la palabra del Señor dice que el Espíritu de Jehová venía sobre ellos y entonces allí obtenían una habilidad, un poder, una autoridad, una fuerza totalmente extraordinaria. Pero hoy en día tú y yo eso lo tenemos constante. Somos habitación, somos templo del Espíritu de Dios. Mora Dios, habita Dios dentro de nosotros, está allí todo el tiempo. Pero ellos tenían momentos en que se presentaba esa manifestación del Espíritu Santo y hacían grandes y poderosas cosas. No estoy quitándole poder a ese pacto. Ellos tenían algo extraordinario, pero nosotros hoy en día tenemos una obra completa en la cruz y vemos a un Moisés que abre el mar a través del poder que le daba el Señor. Se abrió el mar en dos, el pueblo pasó en seco, pasaron supremamente bien, no se quedó nadie por fuera de cruzar el mar, o sea, todos pasaron y todos pasaron bien, incluso las mascotas, los niños, todo lo que iba allí. Luego el mar se cierra y se traga al ejército enemigo. Estamos hablando nuevamente de algo que la naturaleza está haciendo a favor del hombre. Eh, Vemos también a un Moisés que el Señor lo envía y recuerden cuando las 10 plagas de Egipto, todo lo que hizo Moisés para mostrar y probarle a Faraón que realmente el gran yo soy estaba con él. Recuerden que una vara, algo que es naturaleza y que es de un reino vegetal, y es imposible que algo de un reino se transforme o mute en otro reino. Solo una cosa sobrenatural de parte de Dios puede hacer algo así. Entonces vemos cómo esa vara se convierte en una serpiente del reino vegetal al reino animal, nuevamente manipulando algo de la naturaleza. Y así podíamos hablar toda la mañana y ver las cosas poderosas que Dios le permitía a esos hombres hacer con respecto a la creación. Porque es que como hablábamos al principio, tú y yo tenemos la autoridad y tenemos el permiso legal de parte de Dios como hijos de Dios de tener gobierno sobre. Les doy un testimonio hablando de esto. Yo recuerdo tanto en nuestros primeros años de ministerio, cuando salíamos a evangelizar el barrio y a orar por el barrio, y mi esposo decía, porque salíamos, ya íbamos a salir y empezaban a caer gotas, y él extendía su mano y decía, en el nombre de Jesús, yo declaro que la lluvia se detiene y vuelve a empezar hasta que volvamos a poner un pie en este lugar. Y sí, señores, ¿qué pasaba?
nos íbamos a orar por el barrio, nos íbamos a hacer lo que teníamos que hacer, algunos caminando, otros en moto, otros en carro, pero no llovía más, se detenían las cotas y cuando pisábamos otra vez el lugar donde él había dicho, se venía la lluvia torrencial y yo recuerdo eso y me impactaba, pero yo decía, wow, lo que el Señor nos ha dado es un poder tan extraordinario que ni nosotros mismos podemos comprenderlo, ni no nos cabe en la cabeza. Tenemos un punto de vista de las cosas muchas veces errónea, pero yo quiero decirte, cambia tu manera de ver las cosas, porque realmente incluso la naturaleza tiene que obedecerle a un hijo de Dios. Y ahora hablando no solamente de las cosas naturales, porque la palabra de Dios dice, si tú le dijeras a esa montaña, quítate, y tenemos fe como un grano de mostaza, esa montaña se moverá. Hoy lo podemos llevar a las situaciones como problemas. Tú dices, bueno, mi problema es una montaña. Tú dices, la situación que estoy viviendo de salud financiera, en mi matrimonio, con mis hijos, etcétera, es una montaña y tú puedes hablarle a esa montaña y decirle que se quite, decirle al mar embravecido que se calle, llevándolo pues o aplicándolo así fuera un problema y eso tiene que detenerse, tiene que terminar. Pero yo quiero decirte que si fuese literal la orden a la montaña y al mar, el poder de Dios es tan grande que también puede hacerlo. Porque a veces nos limitamos a hacer esas comparaciones o hacer no solo comparaciones, sino que decimos, bueno, la montaña de la que está hablando es mi situación. Y sí, puede ser. Tú puedes hablarle a tu situación y las cosas tienen que cambiar. Tú puedes hablarle a tu matrimonio y tu matrimonio puede ser restaurado con el poder de Dios, eso está claro. Pero también estamos hablando literal de cosas naturales, porque es que como hombres estamos diseñados con esa fuerza, con esa autoridad, con esa misma, eh, con ese mismo diseño de Dios, con esa misma semejanza de Dios, que en nuestra boca, en nuestra palabra, hay un poder que tú le puedes decir tanto a las situaciones de la vida, como a las situaciones, como a las situaciones, no, perdón, como a lo físico, como a la montaña, como al mar que se abra, y va a suceder. Le pasó a Moisés, nos pasa a nosotros. Como les decía, hoy en día nosotros tenemos un pacto completo. Es más, cuando el Señor vino e hizo los milagros en la tierra, ya en la antigüedad, o sea, ya en el Antiguo Testamento, estamos hablando de profetas que resucitaron muertos, o sea, Cristo hizo muchos milagros, pero antes en el Antiguo Testamento se habían hecho muchos milagros también. Cristo vino y hizo milagros poderosos, dice la palabra que si hablásemos de ellos no se podrían contar. Pero el mismo Señor Jesús nos dice y le digo a los discípulos y nos dice hoy a nosotros como sus discípulos, como sus hijos, como sus herederos, cosas mayores que yo haréis vosotros. Entonces, cambiemos la perspectiva de cómo estamos viendo las cosas. ¿Mm? Si se puede abrir un mar, si se puede mover una montaña, si se puede detener el sol, ¿qué cosas no pudiésemos hacer nosotros hoy en día, cuando sabemos que el Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos es el que mora y vive dentro de nosotros? ¡Wow! No es cualquier cosa lo que tú y yo tenemos y cargamos. Ahora, ya para terminar, recuerden que no solamente estamos para gobernar sobre la tierra, sino para gobernarnos a nosotros mismos. El Proverbios del que hablaba antes dice que es mejor cuando el hombre aprende a gobernarse que conquiste una ciudad. El sueño de muchos hombres es tener poder. Mucha gente quiere llegar a conquistar ciudades. Hoy en día se conquistan a través de la política,
siempre ha sido más o menos de la misma manera, pero antes esas conquistas eran con guerra, con batallas, no solamente ciudades, sino países, etcétera. Ustedes saben cómo era y venían y era una cosa como de mucha emoción, ¿no? Saber que, wow, este rey mandaba un ejército para conquistar esa ciudad, para tomar dominio y territorio, ¿verdad? Ahora el Señor está diciendo que si yo me conquisto a mí mismo, que si yo aprendo a tener dominio propio, a gobernar mi vida, entonces es mejor que tener una ciudad que fuera para mí, en la cual yo pudiera gobernarla. Lo importante de que tú y yo aprendamos a gobernar nuestras emociones, aprendamos a gobernar nuestros pensamientos. Pablo dijo que renováramos nuestra mentalidad, la cambiáramos, que no pensáramos como el sistema nos está diciendo, sino que nos alineemos a la palabra de Dios y que nuestra mentalidad sea la mente que debemos tener y es la mente de Cristo. Que sea la palabra la que se rija allí en nuestra mente. Por ella nos vamos a guiar, a ella vamos a seguir. Y la palabra del Señor dice que nosotros haremos grandes proezas, grandes cosas, cosas mayores incluso que las que hizo nuestro Señor Jesús. Entonces, yo quiero invitarte para que esta mañana tú recuerdes que la autoridad y el poder y el dominio que el Señor nos ha entregado es una cosa extraordinaria, que no solo puedes hablarle a la tierra, a las cosas naturales, a lo creado y va a obedecer por lo que tú cargas, va a obedecer por la herencia que tú tienes como hijo de Dios. Pero recuerda que también tú puedes hablarle a tu vida, ministrarte a ti mismo y gobernarte. Porque si te fijas, hoy en día la gente está sufriendo porque tú ves a la humanidad y, y todo lo gobierna. La droga, el alcohol, el sexo. Si nos ponemos a hablar, no terminaríamos hoy. El hombre está siendo cautivo de vicios constantes. Las áreas de su vida están llenas de ataduras y son cosas que han venido a gobernar las emociones, el pensamiento, en todas las áreas. Si tú miras, hablando por ejemplo del tema de salud, hay gente que literalmente, no sé si han visto esos programas en donde se habla de obesidad, pesos, kilos mortales y todos esos programas que tú puedes ver. Y vemos cómo la gente está adicta a la comida. No puede dejar de comer dulces, bebidas demasiado azucaradas, o sea, es un vicio por completo, hablando de comida. Eh, Hablando, por ejemplo, en el tema de lo que decíamos del sexo, o sea, hoy en día la juventud y mucha gente se deja llevar y luego ellos mismos no pueden detenerse. Empiezan por algo pequeño en la droga y dicen, no, eso es solo un pasatiempo, pero cuando vienen a ver, están totalmente sumergidos en un vicio que los ató, que les puso cadenas alrededor y no pueden salir de allí. Así el alcohol y así cualquier cosa que se te venga a la mente. Pero yo quiero decirte que ese no es el diseño de Dios. El diseño de Dios es que el hombre gobierne sobre todo, empezando por él mismo, y que la tierra también puede responderle al hombre. Entonces yo te invito esta mañana para que quitemos todas esas creencias que estamos teniendo allí de imposibilidad, creencias que nos limitan para poder desarrollarnos al máximo. Así como Dios dijo que éramos, así somos. No debemos dudarlo. No debemos pensar que Dios se equivocó en lo que dijo o en lo que se escribió que dijo de nosotros. Estamos hechos para triunfar. Estamos hechos para gobernar. Estamos hechos para multiplicarnos, para llenar la tierra y disfrutar de ella. Pero también estamos hechos y llamados a ser libres, 100% libres. La palabra dice que Él nos ha llamado a ser libres con la libertad con la que Él nos ha llamado.
O sea, no es cualquier libertad, es una libertad que viene de parte de Él, la que nos hace verdaderamente libres. Y la palabra dice que la verdad nos hará libre. Y esta mañana estamos hablando una verdad de tantas que hay allí en la palabra para ti y para mí. Tómala, tómala, cambia tu manera de ver las cosas hoy y date cuenta que Dios te ha llamado para cosas extraordinarias. Podemos gobernar, podemos gobernar nuestra vida, podemos gobernar la tierra y de esta manera las cosas serán diferentes para ti y para mí. Esa es la invitación. Quiero esta mañana que allí donde estás cierres tus ojos y vamos a orar y vamos a decirle al Señor que quite la venda que muchas veces tenemos y que nos ayude a cambiar esas creencias que no nos están dejando vernos con el diseño original, el diseño que viene de parte de Dios. Nos parecemos a Él en todo sentido, nos parecemos a Él. Somos, tenemos esa esencia divina dentro de nosotros. Y vamos a decirle al Señor que queremos que nos ayude a entenderlo, pero no solamente entenderlo, ya lo escuchamos, sino que también queremos ponerlo por obra, ponerlo por obra. Habrá momentos en que vas a necesitar hablarle a las tormentas físicas, pero también a las tormentas de tu vida, a las que hablábamos, al problema, a la enfermedad. No esperemos a que sea Dios que tenga que levantarse de la barca para dar la orden, cuando nosotros mismos podemos darla. Demos la batalla por nuestra vida, por nuestras emociones, por nuestra mente, y vas a ver cómo todo afuera va a cambiar. Padre, en esta mañana, yo te doy gracias, Señor, por haber podido reflexionar acerca de lo extraordinario, Señor, del diseño que tú tienes para el hombre. Esta mañana como tus hijos, Señor, sabiendo que tenemos una identidad en ti, sabiendo que tenemos un diseño extraordinario, que somos semejantes a ti, Padre, tomando todo esto que tú nos has regalado y cambiando la manera de ver las cosas. Yo te pido que cada uno de los que esta mañana ha escuchado pueda, Señor, tomar esta verdad, vivirla, Señor, porque será la única manera de que afuera veamos los frutos y los resultados que queremos. Hemos sido llamados con un propósito grande, cada uno de nosotros. A todos nos has llamado con un propósito mayor. Nadie tiene un propósito pequeño. Tú has hecho cosas grandes y poderosas para el hombre y nosotros esta mañana lo creemos así. Yo te pido, Señor, que nos ayudes a tomar el dominio de nuestra vida, que nada pueda gobernar, solamente tú, Espíritu Santo, solamente tú eres quien puede tomar gobierno, tomar dominio de lo que somos como hijos tuyos. Y todos aquellos allí que van a escuchar, que se sienten de pronto frustrados porque no pueden dejar algunas cosas, algunos vicios, que sienten que tienen cadenas, que sienten unos yugos. Yo declaro esta mañana en el nombre de Jesús, como tu palabra dice, que todo yugo se pudre por la unción de tu espíritu, en el nombre de Jesús. Y yo te pido, ayúdanos a ser libres de pensamientos limitantes, ayúdanos a ser libres, Señor, de creencias que no se alinean a tu palabra. Lo que tú dices es verdad. Y tú dijiste que cosas mayores que tú haríamos nosotros. Y esas son las que yo creo que haremos. No solo en nuestro ministerio, sino en cada ministerio que tome esta verdad y la ponga por obra. Danos, Señor, sabiduría, entendimiento para poder hacer las cosas como tú dijiste, Señor. La tierra, Señor, es nuestra. La tierra, Señor, nos pertenece. La tierra, Señor, nos responde. Pero también esta nuestra vida, que es nuestra tierra, nuestra primera tierra en conquistar. A ella también, Señor, esta mañana le decimos que podemos gobernar, que podemos, Señor, traer el cielo a la tierra a través de tu palabra y a través de una perspectiva nueva
y diferente que se alinee con tu verdad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Los saludo una vez más, les mando un abrazo y les deseo que de aquí en adelante vivas con esto que hablamos esta mañana. No sigas viendo las cosas imposibles, porque tienes el Dios de lo imposible. Y mira y toma la autoridad, el poder y el dominio que se nos ha sido entregado. Somos un diseño extraordinario y donde estamos no es el final. Les mando un saludo grande y bendiciones. Desde Bucaramanga, Redemption, Pastora Dina Luz Balasnoa.